Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes el Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en especial ecuatoriana, porque estamos viviendo bajo la penumbra de un pseudo dictador que logró llegar a controlar todos los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial y todos estos poderes, inclusive el poder electoral, y pudo llegar a colocar jueces, miembros del tribunal electoral y corromper a todos los asambleístas de, que están ahora en la Asamblea Nacional. ¿Y cómo los corrompió? Dándoles cargos públicos, viajes, posibilidades para sus familiares, amigos, parte del botín de cargos públicos, parte del botín de las empresas privadas, públicas, parte del botín de... Es decir, distribuyó el botín entre los asambleístas y los convirtió en piratas de nosotros, de nuestra riqueza, de nuestros derechos, de nuestra libertad. Y lo mismo hizo con jueces, señaló con el dedo quiénes iban a ser los jueces, utilizando al Consejo de Participación Ciudadana. Fiscales, la fiscal es una que le metió preso a su ex vicepresidente y ahora es la fiscal que acusa a todos. La fiscal general de la Nación. Le llaman a 10 sobre 20, porque sacó la más baja calificación. Pero sin embargo, le regalaron unos puntos. Entre esos, el que le regaló fue mi querido ex amigo, el coronel Luis Hernández. Y es mi ex amigo porque, increíblemente, nuestras ideologías, nuestras maneras de ver y nuestras maneras de comportarnos nos distancian. Él se hizo un servil de Lenin Moreno y yo soy un hombre que hace la resistencia. Bien, hoy trataremos de analizar cómo se hace y cómo se fabrica la peor educación del mundo en Ecuador. Cómo se vive la peor educación del mundo en Ecuador. Y esto es increíble porque la peor educación del mundo en Ecuador, que se vive en Ecuador, se lo hace a pesar de que en la época de Rafael Correa se trató de revertir esta situación creando colegios del milenio, universidades especializadas en tecnología y HAI, en ecología y ambiente, la Universidad Amazónica, en pedagogía, la Universidad de Cañar, en artes, la Universidad de Guayaquil, la Universidad de las Artes de Guayaquil. Pero además se cambió la calificación de los profesores, se les dio capacitación permanente, se les ayudó a mejorar sus niveles, se les mejoró el salario como jamás en la vida, jamás se atrasaron en los salarios de un profesor durante 10 años. Los profesores se convirtieron en individuos que ya no trabajaban el tiempo que le queda libre si le es posible, sino que entraban y trabajaban 8 horas diarias en cada una de las instituciones, 5 en clases y 3 en planificación, ayuda a los estudiantes, etcétera, etcétera. Mecanismo nuevo. Los profesores llegaban mediante concurso de merecimientos. Los profesores mejores eran premiados. Los estudiantes mejores recibían becas, y no para estudiar en Ecuador, para estudiar en las 100 mejores universidades del mundo. Era un momento de estímulo, todo el mundo quería ser bueno porque era la posibilidad de viajar, de estudiar, de conocer el mundo, sin tener ningún solo real. Este mecanismo de impulsar a los estudiantes a que sean lo mejor, a que sean el mejor material, el mejor recurso de un país, era algo inédito. Pero ¿cómo volvimos a caer en la peor educación del mundo? En términos generales, ya desde la conquista de Alejandro, la educación, la cultura, fue Alejandro Magno en la conquista de el imperio persa.
y después de Alejandría, del imperio egipcio, Alejandro siempre consideró que lo que más valioso existía era la cultura, los conocimientos, y en los lugares donde él llegó a conquistar, el centro de agrupación, de convivencia, era el ágora y el anfiteatro. En esos lugares se reunía la población y él llevó el teatro de Grecia a todo Asia. Esta idea después ya no fue perseguida, ya no. Llegó la época de Roma y Roma lo único que llevó fue la violencia, el, la crueldad, la opresión. Y solo Roma comenzó a desarrollar mucha tecnología, mucha ciencia, básicamente para construir ciudades y armar a su ejército. Pero cuando llega la conquista de los persas y de los musulmanes, de la conquista árabe, pues, cambia el concepto y nuevamente desde Damasco se crean las primeras universidades en el mundo, y luego esas universidades llegan a Europa a través de los moros que conquistan la península ibérica. Y ellos comienzan a producir gente y se dan cuenta que la educación era también una herramienta de guerra. Era una cosa importante, lo mismo que los cristianos, solo que la educación era educación en la fe. Los cristianos cuando conquistaban un lugar, cuando conquistaron América, también trajeron educación. Las primeras universidades las hicieron los españoles en toda América Latina. La segunda universidad más antigua de América es la Universidad Central del Ecuador, que empezó en 1562, 1569. Y la Universidad San Marcos de Lima, que fue la más antigua. Y México tuvo la otra universidad primera del mundo, de América Latina. En Estados Unidos se construyeron universidades 2 siglos después. 2 siglos después, en el siglo XVIII, comenzaron la construcción de universidades en Estados Unidos, lo mismo que en Rusia, lo mismo que en Suecia. No existían universidades, solamente había universidades en el mundo iberoamericano. Pero esta educación que se recibía era una educación para formar masas sumisas. Desde ese momento, la educación no era para traer y crear y multiplicar el conocimiento solamente. Eso era mínimo. Lo más importante era el sometimiento de la mente humana. Entonces, la educación era fundamentalmente religiosa, artística, literaria, política, de ciencias sociales, y el objetivo fundamental de ese tipo de educación era actuar como un soporífero social, como un apaciguador social, y además crear categorías, los analfabetos contra los alfabetos. Y entonces los analfabetos, que eran la gran masa, tenían que aceptar dócilmente que eran inferiores que los que habían aprendido algo. Este mecanismo de utilizar la educación para crear grupos sociales, para separar al individuo que sabe del que no sabe, el que sabe leer y escribir, el que sabe un instrumento musical, el que ha viajado y el que ha conocido, del que no sabe, del que no ha podido salir, y que el de que no sabe acepte que el otro es el dueño de su cerebro, porque él aprendió, se convirtió en una de las cosas importantes, en una de las herramientas más importantes. Cuando llega la Revolución Rusa, la educación se vuelve la clave de todo el proceso, porque ellos procuran revertir aquella sociedad en la que eran una sociedad semi-esclavista, una sociedad feudalista, y dar el famoso salto histórico convirtiendo a todos los estudiantes, a todos los obreros, entre comillas, a todos en estudiantes y obreros. Se educaba para ser obrero. ¿Y qué era educarse para ser obrero? Era educarse para depender de un gobierno, de una élite, que era el Partido Comunista,
que decidía la suerte y muerte de todos los seres humanos en ese enorme territorio de la Unión Soviética, más los otros territorios que conquistaron después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que no conquistaron, que controlaban después de la Segunda Guerra Mundial, que eran todos de Europa del Este. Esta idea de que la educación tenía que ser el mejor mecanismo de someter a una población, también lo aplicó Cuba y creó una sociedad donde los estudiantes son los mejores, los más preparados del mundo, no hay analfabetismo, no hay nada, pero hay una cosa mortal. El estudiante cubano y en Cuba no aprendió la iniciativa propia, porque la iniciativa tenía que ser del Estado, tenía que venir de alguien de arriba. Estados Unidos, por el contrario, creó un modelo educativo donde lo más importante era aprender para desarrollar la iniciativa propia. Y esto de desarrollar la iniciativa propia fue la que la llevó a que hayan grandes constructores, grandes empresarios, genios de la innovación, gran creatividad. La educación pasó a ser solamente un mecanismo mediante el cual se alimentaba a la industria, pero además se alimentaba a los seres humanos de iniciativa. Este fue el gran éxito de la educación norteamericana, que luego lo aprendió ahora Alemania, porque Alemania utilizó la educación para lavar el cerebro de su gente. Creó soldados con cero inteligencia, robots humanos sin la menor huella de conciencia. Lograron lavar la conciencia humana, matar a millones y millones de seres humanos mediante la denominada guerra total, donde moría gente inocente, que simplemente era un lustrabotas, era un ama de casa, pero bombardear ciudades, matar gente, matar a todos, destruir, se convirtió en un acto normal de la guerra. Entonces la conciencia de la población educada en el régimen nazi hizo que los nazis fueran gentes absolutamente insensibles, crueles, que se les enrostra toda la masacre de sus campos de concentración, se les enrostra la crueldad de la guerra que impusieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial, los niveles a los que llevaron la crueldad humana. Esto es parte del proceso de educación. En América Latina, en Ecuador, la educación ha sido básicamente un soporífero social. Ha evitado que los campesinos, que los obreros, que la clase media, que todo el mundo se levante contra el pérfido, estúpido e imbécil que nos gobierna. Porque hemos tenido 104 gobiernos, y de esos 104 gobiernos, si habrán habido 10 que valieron la pena, los demás son para sentarse a llorar. ¿Cómo estos gobernantes podían estar en el poder? Utilizaron la educación, utilizaron la religión, utilizaron el ejército, utilizaron los salarios, utilizaron todos estos mecanismos para aniquilar la imaginación, el emprendimiento, la iniciativa, las ganas de cambiar que existía en cada ser humano, y nos sometieron a ser seres humanos. Y esto se ha retornado con el gobierno de Lenín Moreno. Hoy la educación es solamente un soporífero, es una fábrica de ninis que cuando terminan el bachillerato, si no vas a la universidad estás jodido, no tienes nada que hacer. Cuando terminas la universidad, si no vas a la maestría estás jodido, no hay nada que hacer, no hay empleo, no hay trabajo. Si terminas la maestría estás jodido, tienes que ir al PhD, porque no hay trabajo. Eso es lo que hemos hecho. ¿Y cómo se llegó a esto? Porque la educación nos hacía perder enorme cantidad de tiempo mediante un sistema que se llama deductivo, de lo general a lo particular, y pierdes años de años estudiando generalidades, el idioma, las matemáticas, las ciencias naturales. Luego pasas al colegio y ya comienzas a estudiar un poquito más especialidades. Ya te haces físico, matemático, químico, biólogo, sociales, informático,
Y de ahí pasas a la universidad para estudiar ya la especialidad. Abogado, ingeniero, arquitecto, artista. Bien. Mediante este mecanismo hemos conseguido que los profesores sean simples verdugos, sean simples aniquiladores de la inquietud, sean simples destructores de la iniciativa humana. Y lo que debíamos haber hecho es que los profesores, en lugar de ser individuos que meten cosas en el cerebro de la gente, eran individuos que buscaban las virtudes, las cualidades de cada ser humano que entraba en la escuela, en el colegio y en la universidad, y lo orientaban para desarrollar esa virtud, esa cualidad, de tal manera que no podías perder el año. Si eras bueno para el fútbol, ¿por qué tenías que perder el año por matemáticas? Si eres bueno para la literatura, ¿por qué tienes que perder el año por biología? El profesor tiene que ser un individuo que conduce a los seres humanos hacia el descubrimiento de sí mismo y de sus virtudes, pero además el que le permite al ser humano relacionarse con el trabajo, con el entorno social, con el entorno natural. Es el vínculo que le permite relacionarse, y relacionarse no para ser un sometido, un asesino nazi, sino para ser un individuo que tiene inventiva, imaginación, emprendimiento, entusiasmo, ideas, virtudes, músico, deportista, investigador, agrónomo, pescador, pero con talento, con iniciativa, con entusiasmo de vivir, dueño de su propia vida, no un individuo sometido a gritar viva la patria y cantar el himno nacional, ir a morir como estúpido en cualquier guerra que cualquier idiota que llega a ser al poder organiza dentro de su país, como la guerra civil colombiana, o fuera de su país, como ahora pasa en Venezuela. Tenemos que cambiar la educación y no seguir en esta construcción de la peor educación del mundo, la educación para ser ninis, que es la educación que estamos viviendo en el Ecuador. Gracias.